1882, Lugo, norte de Italia, nace Carlos Ponzi, uno de los mayores buscavidas de toda la historia. Luego de graduarse en la universidad, en Roma, se muda a Estados Unidos, buscando el sueño americano. Claro que no todo iba a ser fácil. Durante los primeros 4 años vivió en Boston, donde trabajaba de lo que podía. Lavaba platos, vendedor de seguros, empleado de fábrica. No duraba mucho en ningún trabajo. Se muda a Canadá, buscando una mejor suerte, donde falsifica su primera firma en un cheque y cobra unos jugosos $400. Esto le costaría 3 años de prisión. Primera vez, pero no la última tras las rejas. En 1911 vuelve a Estados Unidos, donde se le ocurre emprender un negocio de coyote. O sea, le cobraba a la gente italiana para pasar la frontera de Canadá hacia Estados Unidos. Lo descubren y pasa otros 2 añitos tras las rejas. Pero ¿qué hizo famoso a Carlo Ponzi? ¿De dónde nace la estafa, el esquema Ponzi? Bueno, básicamente vendía a sus inversores los llamados Ponzi Notes y prometía pagarles un 50% de interés de retorno cada 90 días. Supuestamente conseguía el dinero comprando sellos de sobres de Europa y las vendía en Estados Unidos a más valor. La idea era simple, importaba estampas de valor de 10 pesetas en aquella época y las vendía a $1. En aquel momento no se tenía muy en cuenta la devaluación de las monedas, entonces las pesetas valían menos, pero se vendían a $1 en Estados Unidos las estampitas. Él hizo uso de ese sistema que se conoce como arbitraje. Al principio cumplía la promesa, pagaba a los inversores los intereses pactados y los clientes satisfechos traían amigos que a la vez traían más amigos y así sucesivamente. En junio de 1920 hasta 30.000 personas habían invertido en su esquema, el esquema Ponzi. Claro que él no tenía pensado sacar de su bolsillo para pagar, cubría los intereses con el dinero de los nuevos inversores. Julio de 1920, Clarence Barron, dueño de The Wall Street Journal, periodista investigativo. Barron llega a la conclusión de que los retornos que ofrecía Ponzi a sus clientes no tenían de dónde sostenerse. Se suponía que la empresa de arbitraje de Carlo había generado en pocos meses alrededor de $15 millones, cuando en realidad, sumando todos los sellos que circulaban por el mundo, no se llegaba ni a la suma de $500.000. Esto llegó a oído de los ciudadanos. Las colas para retirar el dinero eran de cuadras, así el fraude se destapó. Se estima que los inversores perdieron alrededor de $20 millones, el equivalente a día de hoy de unos $300 millones por ahí. Por esto fue condenado a 9 años de prisión. Como él se comportaba bien, saldría antes en libertad. Estuvo 4 años, más tarde estuvo 2 veces más en prisión por estafas similares, pero de menor calibre. En 1939 se muda a Río de Janeiro, el cual sería su último destino. Fue para trabajar como un buen samaritano, a ganarse el pan como todo el mundo. Consiguió trabajo en una aerolínea, pero estalló la Segunda Guerra Mundial, la aerolínea quebró y se quedó en el seguro de paro. 10 años más tarde, en 1949, muere de causas naturales con solo $75 en el bolsillo. Su nombre trascendió en la historia, aunque, dato curioso, esto no lo inventó él. En el Reino Unido ya existía un lema que rezaba "Róbale a Pedro para pagarle a Pablo". O sea, es básicamente lo mismo. Esta fue la historia de Carlo Ponzi, el emprendedor italiano que se convirtió en estafador y luego en buen trabajador hasta el final de sus días.